Aquí estamos de vuelta. Primer video del año, querida audiencia. Y como notarán en el título, quise partir a lo grande. Quiero que salgan llorando de aquí. Por eso el tema del video es uno que también me pidieron algunos de ustedes. Hablemos de esos momentos de los Juegos del Hambre que nos causaron un profundo dolor o impacto cuando estábamos inmersos en la lectura. O tal vez simplemente nos hizo darnos cuenta de que esta historia no iba a tener finales felices. O por lo menos no el que esperábamos. Estoy seguro de que la mayoría de ustedes tienen en mente sus momentos trágicos de la saga. Pero este video, una vez más, es mi opinión personal. Estos momentos no están en orden del peor al mejor, es solo una lista general, pero sí son momentos que me dejaron bastante choqueado. Por eso si ustedes tienen una opinión diferente, la entiendo totalmente y los invito a que la compartan en los comentarios. Por eso una vez más les doy la bienvenida. Yo soy Nico Reader y este es mi canal, el lugar donde damos la mejor información sobre el vasto mundo de los Juegos del Hambre. Y una vez más, quiero aclarar que toda la información en la que me voy a basar viene casi exclusivamente de los libros. Por eso puede que ciertos sucesos no sean explicados tal cual ustedes lo recuerdan si solo vieron las películas. Aún así, la mayoría de la información es prácticamente la misma. Y sí, una vez más voy a utilizar ayudas visuales de la película si lo necesito. Así que espero que disfruten el video. O sufran. Da lo mismo. La muerte de Rue. Empecemos por el que es probablemente el primer gran momento trágico de toda la saga. Durante todo el primer libro nos habíamos hecho a la idea de que estos juegos eran un evento a muerte, en el que no se tenía compasión por nadie sin importar la edad. Pero claro, no dimensionábamos la situación e incluso teníamos ciertas esperanzas de que de alguna forma los inocentes podrían sobrevivir. Pero claro, todo era una cruel ilusión. La pequeña aliada de Katniss es trágicamente asesinada en la arena. Su muerte conmueve profundamente porque simboliza la inocencia arrebatada por el Capitolio y marca un punto de no retorno para Katniss. La chica finalmente comprende la situación en la que se encuentra, pero no me refiero solamente a los juegos, sino a la crueldad a la que son sometidos los habitantes de su país. Durante toda su vida ella aceptaba esta realidad porque no conocía otra. Incluso hacía caso omiso a las palabras de su amigo Gale sobre rebelarse contra esta cruel dictadura. Pero es hasta la muerte de Rue que Katniss gana el coraje suficiente para hacer algo al respecto. Obviamente no podía salir y gritarle al presidente Snow en su cara que es un asesino. Así que hace lo más honorable. Le dedica un altar funerario a la pequeña, lleno de flores y arreglos naturales. Este momento humaniza a la pequeña Rue, que hasta el momento solo era vista como un producto para la gente del Capitolio. Por primera vez en mucho tiempo, la gente recuerda que los jóvenes en la arena también son humanos, personas a las que les arrebataron su futuro. Este momento generó protestas en el hogar de la pequeña, lágrimas y un punto de quiebre emocional para la saga, ya que como dije, nos dejaron claro que nadie estaba a salvo sin importar lo joven que sea. Pita es quebrado psicológicamente. Durante gran parte del libro Sin Sajo, el personaje de Pita pasó a segundo plano luego de los sucesos del tercer vasallaje de los 25. Luego de ser secuestrado por el Capitolio, tuvimos poca información sobre su estado. En los breves momentos donde sí aparecía, se daba a entender las posibles torturas de las que era víctima. Pero es hasta su rescate que comprendemos la realidad de su tragedia. El Capitolio tortura y somete a Pita a venenos psicológicos para que odie a Katniss, su gran amor, y trate de matarla. Durante los últimos 3 libros, el objetivo principal del joven era proteger a Katniss. La mayoría de las veces ponía su vida en peligro. Siempre anteponía su seguridad por mantener a la chica a salvo. Además, en sus muchos momentos de cercanía, pudimos comprender el gran corazón que tenía el joven. Era alguien atento, cariñoso y muy abnegado. Por eso ver a un personaje tan bondadoso transformado en un enemigo es una de las secuencias más perturbadoras de la saga. Era casi inconcebible pensar que Pita era poco menos que un muto trastornado. Toda su realidad fue cruelmente alterada para volverlo un arma del Capitolio.
La peor parte es que durante todo ese proceso, Katniss, quien hizo todo por salvarlo, llega a pensar que no hay salvación para el joven, que el verdadero Pita murió y a cambio le dejaron un monstruo que solo busca matarla. Ver que la persona a quien Pita más amó casi se rinde definitivamente con él fue un golpe muy duro para nosotros los lectores. No podíamos ver un posible futuro feliz entre ambos protagonistas. El pobre Pita dijo en el primer libro que morir no lo asustaba, pero no quería ser un simple instrumento del Capitolio, quería seguir siendo él hasta el final. Y como vemos, eso no fue posible. Lo usaron, le quitaron su esencia, lo transformaron en un muto. Claro que eventualmente el joven termina recuperándose y tomando el control de sus acciones. Incluso logra tener un futuro con Katniss y formar una familia. Pero las secuelas psicológicas de su tortura nunca se fueron. Años después, el joven seguía sufriendo ataques psicóticos, que lograba controlar, pero no quita el hecho de que nunca volvió a ser el mismo. Esto nos enseña que el horror no siempre es físico. A veces puede ser psicológico. A veces puedes perderte a ti mismo. La muerte de Finnick Odair. Es muy difícil plasmar lo trágico de este momento. Uno que estoy seguro la mayoría de los fans considera como el momento de mayor tragedia de toda la saga. Y de cierta forma tienen razón. Solo hay que dimensionar lo triste que fue la vida de este joven. Desde los 14 años, cuando se coronó vencedor de los Juegos del Hambre, el joven fue literalmente usado y abusado por la élite del Capitolio. El ser carismático y atractivo fue su peor maldición. Durante años tuvo que soportar cómo lo vendían como un pedazo de carne a quien tuviera los recursos necesarios. Y si se negaba, asesinarían a sus seres queridos. Aún así, durante años trató de sacarle provecho a la situación. Buscó la manera de sacarle la mayor cantidad de secretos a esta élite, tanto personales como ajenos. De esta forma, él tenía cierto poder que podía usar para su beneficio, o tal vez utilizó esta información para ayudar a la futura rebelión de la que posteriormente formó parte. No es descabellado pensar que Phoenix se mantuvo en esta situación para obtener la mayor cantidad de información posible, con el fin de entregársela a Plutarch para luego tener una ventaja en la guerra. Pero insisto, eso no significaba que debía sacrificarse a sí mismo y su cordura. Durante años vivió de esa forma. Fue empujado a revivir su trauma en los juegos al fungir como mentor. Debía mantener su imagen de chico vanidoso y tenía que mantener su relación con su amada Annie en secreto con el fin de mantenerla a salvo. Y para colmo, una vez ocurrieron los sucesos del libro En llamas y Annie fue secuestrada, la mente de Finnick no pudo más y comenzó a sufrir graves problemas psicológicos. Y aquí es donde la tragedia llega a su punto más alto. El joven por fin había alcanzado la libertad. Annie fue rescatada y se casaron en el Distrito 13. Su vida parecía haber alcanzado esa paz que tanto merecía. Pero toda esa felicidad no duró mucho. Finnick formó parte del escuadrón de soldados que eventualmente se intentó infiltrar en la mansión de Snow con el fin de matarlo. Pero aquí es cuando el joven trágicamente perdería la vida a manos de unos aterradores mutos. Su muerte es una tragedia por lo cruel de la situación. Logró sobrevivir a todo, al Capitolio, a los juegos, a las amenazas y a Snow. Pero murió justo antes de que la guerra terminara. La crueldad de la situación es evidente y nos deja a todos los fanáticos con el corazón roto. Destrucción del Distrito 12. Tal vez muchos no puedan dimensionar el impacto que esta tragedia significa. A diferencia de los otros sucesos que estaban enfocados en una persona en cuestión, aquí tenemos la destrucción casi absoluta de toda una ciudad. Durante gran parte de la historia de los libros principales se abordó la amenaza de una destrucción inminente de un distrito por parte del Capitolio en caso de que sus habitantes se rebelaran. Y un constante recordatorio era precisamente el Distrito 13, el cual para el ojo público había sido totalmente destruido como represalia por su implicación en la primera rebelión. La gente vivía con ese constante recordatorio, pero luego de 75 años muchos no creían que el Capitolio sería capaz de tal acto. Incluso nosotros los lectores no lo veíamos como una realidad posible, pero ocurrió.
Snow se atrevió a destruir una ciudad completa y se llevó consigo a miles de habitantes. Según el libro Sin Sajo, solo unas 300 personas pudieron escapar. Tratemos de pensar en esto un momento. Imagina que tu hogar, tus amigos, tal vez tu familia y prácticamente todo lo que conoces es destruido de un momento a otro sin una razón que realmente lo justifique. Porque sí, Katniss se había rebelado junto a Plutarch y Viti y habían destruido la arena de los juegos, lo que a su vez causó una considerable cantidad de disturbios y levantamientos en los distritos. Pero eso no justificaba que destruyeran al Distrito 12. Los levantamientos ya estaban ocurriendo. La rebelión era inminente. Solo era cuestión de tiempo. Por así decirlo, solo hacía falta una leve chispa que encendiera la mecha. Katniss fue solo una excusa. Su gente era inocente. Nunca hicieron nada que justificara la destrucción de sus hogares. Esto solo fue un acto de crueldad de parte de Snow, quien desde su juventud albergó un odio injustificado por este lugar. Es ciertamente uno de los momentos más chocantes para los lectores y también para los protagonistas. Durante casi todo el libro Sin Sajo, podemos apreciar cómo las consecuencias de la destrucción del Distrito 12 le pasan factura a Katniss, Peeta, Gale y Haymitch, de una manera diferente para cada uno. La muerte de los aliados cercanos de Haymitch. Si no leyeron el libro Amanecer en la cosecha, prepárense para breves spoilers. En este caso, se repite un punto ya tratado cuando hablamos de la muerte de Rue, donde la trama juega con nuestras esperanzas. Los lectores siempre vamos a esperar el mejor resultado posible, en que al menos el personaje más inocente se pueda salvar. Pero una vez más nos damos cuenta de que esta no es ese tipo de historia. En Amanecer en la cosecha, Haymitch logra hacer alianzas con muchos tributos, en su mayoría los más débiles, o con menos posibilidades de ganar, como una forma de contrarrestar a los profesionales y lograr que alguno de ellos pueda sobrevivir. Por otro lado, Haymitch no tenía ninguna expectativa de ganar el juego, por lo que durante todo ese tiempo intentó que sus compañeros de distrito, o por lo menos el pequeño Amper Latier, sobrevivieran. Pero no. De forma irónicamente cruel, solo él sobrevivió. Lo triste es que aunque tuvimos poca información de muchos de ellos, aún así generamos cierto cariño por los chicos. Su situación era el doble de injusta debido a las circunstancias del segundo vasallaje, por lo que no era difícil empatizar con cada uno. Tanto Haymitch como nosotros creamos vínculos genuinos con ellos. Incluso hay un momento del libro en que todos los chicos del Distrito 12 se abrazan una última vez antes de entrar en la arena. Es un momento sumamente emotivo y desgarrador. El Capitolio los obligaba a enfrentarse, pero ellos seguían siendo amigos. Por eso, ver que cada uno de ellos muere por errores mínimos o por pura mala suerte es simplemente injusto. El libro insiste en que sobrevivir no equivale a merecer vivir, así que los fans no podemos evitar sentir impotencia, rabia y más que nada tristeza. La muerte de Prim. ¿Alguna vez sintieron que todo su sacrificio, todo su esfuerzo y todo por lo que lucharon no sirvió de nada? Pues ese es solo un ápice de lo que debió sentir la pobre de Katniss cuando su hermana pequeña falleció frente a ella. Prim siempre fue el punto clave de la historia, la motivación por la que Katniss constantemente se mantenía viva. Desde el primer capítulo ella hizo todo por protegerla, sin importar si su vida corría riesgos. En ese sentido, Katniss siempre fue la verdadera protectora de la pequeña, incluso cuando la madre de ambas no era mentalmente capaz de ayudarlas a salir adelante. Y durante gran parte de la trilogía, parecía que tanto dolor estaba valiendo la pena. A pesar de tanta destrucción y muerte, la familia de Katniss de alguna forma pudo sobrevivir a todo esto. Incluso la pequeña se estaba labrando un futuro y una carrera como enfermera o como doctora. Pero como ya hemos aclarado muchas veces a lo largo del video, el que alguien merezca vivir no significa que al final lo vaya a conseguir. Aunque la tragedia detrás de esto radica en lo innecesaria que fue su muerte. Prim no era una luchadora, no era un atributo y no tenía un papel clave que desempeñar en la guerra. Su papel siempre fue secundario. Era alguien vital para la historia, pero no a grandes rasgos.
Por eso su muerte nos pega tan duro. No solo fue repentina, fue innecesaria. Aunque el día de hoy las causas no están totalmente claras, sí tenemos los suficientes datos lógicos para asumir quién fue la verdadera asesina. Alma Cohen. Ella veía a Katniss como un obstáculo, como uno que debía eliminar o en menor medida reducir, por lo que orquestó todo para que la pequeña Prim estuviera en el frente de batalla atendiendo a los heridos, aunque legalmente no tuviera la edad requerida, para que con algo de suerte muriera como parte del daño colateral del ataque y así Katniss dejara de ser un problema de una u otra forma. Entender la frialdad y crueldad con la que actuó esta mujer justifica totalmente el por qué Katniss termina acabando con su vida finalmente. Pero aunque en teoría se hizo justicia, no podemos evitar sentir que todo lo que Katniss hizo por ella pareciera no servir de nada, porque de todas formas ella murió. Ese fue tal vez el golpe emocional más devastador de toda la saga. La ejecución de Sejanus Plint. Puede que muchos ni siquiera recuerden este momento y tal vez tampoco el personaje en cuestión, pero creo que merece estar en esta lista ya que es un momento clave que definió la forma de ser del que en el futuro se transformaría en el presidente Snow. El joven Sejanus es introducido en el libro Balada de pájaros cantores y serpientes como un habitante del Distrito 2 cuya familia logró ascender socialmente siendo aceptada en el Capitolio, algo pocas veces visto. Pero eso no significaba que Sejanus estuviera de acuerdo con la represión que se vivía día a día. Él era obligado a mantener un perfil aceptable con el fin de no perjudicar a sus padres. Pero claro, él también tenía un límite, y esos fueron los Juegos del Hambre. Él también es obligado a formar parte de este evento como un mentor, y de nada menos que un conocido suyo de su distrito de origen, por lo que gracias a esto, Sejanus busca constantemente oponerse a este cruel sistema y ayudar a su tributo, pero sin obtener ningún resultado. Es gracias a él que somos testigos de la gran crueldad de la que es capaz este tipo de sistemas tanto dentro como fuera de los juegos. Los tributos no son los únicos que sufren. Hay gente buena que también se ve obligada a participar. Son las acciones de Sejanus las que lo conducen hasta el Distrito 12, donde sirve como agente de la paz junto a su amigo Coriolanus Snow. E incluso aquí intenta luchar contra el Capitolio. Acciones que trágicamente lo conducen a su muerte. Sejanus es capturado luego de ser traicionado por Snow y es ajusticiado como un vil criminal en el árbol del ahorcado. Su final no solo es trágico por el hecho de ser vendido por el que consideraba su mejor amigo, sino que hasta el final él era simplemente una buena persona, alguien quien realmente empatizaba con los menos favorecidos. Él no encajaba en el Capitolio porque tenía un buen corazón, lo que eventualmente acabó con su vida. No podemos dejar de pensar en que también en el fondo era un niño asustado, tanto así que sus últimas palabras antes de morir fueron gritos desesperados llamando a su madre, y que a su alrededor hubieran charlajos que repitieran eso de forma tétrica, solo agrega más sal a la herida. El declive emocional de Katniss. Este fue un punto del que personalmente tengo bastantes quejas con las adaptaciones cinematográficas. Nunca se molestaron en demostrar las verdaderas consecuencias que los Juegos del Hambre podrían tener en alguien como Katniss. Es de hecho una de las razones principales por las que no las tomo muy en cuenta al hacer estos videos. Al final del libro Sin Sajo se pueden ver las secuelas físicas y psicológicas de la chica, las cuales debo decir son gravísimas en todo sentido. Es como si todo el peso que ella estuvo cargando durante 3 libros finalmente la aplastara. Y lo que quedó después de eso es la chica quien debe seguir viviendo a pesar de todo. Muchas veces las sagas literarias nos presentan a él o la protagonista como un personaje dispuesto a tomar ese papel por el bien de su mundo o de sus seres queridos. Pero creo que son muy pocas las que se toman el tiempo de desarrollar el lado lógico detrás de eso, las secuelas psicológicas. De forma trágica, los lectores podemos apreciar esto en los últimos capítulos de Sin Sajo,
La chica queda con graves quemaduras por todo su cuerpo luego de la explosión que también asesinó a su hermana. Pero lo triste es que a ella eso le importa poco. Solo las personas que la rodean muestran su impacto al ver el estado físico en el que quedó ella, pero los daños más severos no se pueden ver, ya que están dentro de su mente. Durante los días siguientes a la muerte de Prim, Katniss se mantiene en un estado de shock. No habla con nadie, pero por elección. Es incapaz de procesar algún sentimiento de pena o duelo. Simplemente está ahí, como un ser vivo que deambula en los corredores de la mansión de Snow, lugar al que la derivaron luego de la batalla. Y las cosas empeoran. Luego de matar a Coin, es retenida indefinidamente. Aquí es cuando sus ganas de vivir se esfuman totalmente. Empieza a buscar la forma de acabar con su vida. Aunque recibe cierta ayuda médica, no es la que necesita. Su madre está inmersa en otro tipo de duelo. Su mejor amigo fue el probable causante de la muerte de su hermana. Su otro amigo, Finnick, falleció hace poco. Y Pita, pues también sufrió sus propias consecuencias físicas de la batalla. Incluso cuando ella intenta acercarse a lo único que le queda, Haymitch, este está tan borracho que la trata de forma irónica, hiriéndola profundamente. Lo triste es que aún así es obligada a volver al Distrito 12, un lugar desolado. Es verdad que con el tiempo llegan personas que logran mantenerla con vida, la alimentan y la ayudan a que sus heridas físicas y psicológicas comiencen a sanar. Pita es clave en este proceso, ya que sin él, Katniss hubiera tomado la única salida que veía en ese momento: acabar con su vida. Es verdad que su futuro empezó a iluminarse con el tiempo, pero las secuelas nunca se fueron. Durante toda su vida vivirá atormentada con crueles pesadillas. Esto nos enseña cómo volverse el sinsajo le cobró un alto costo a su salud mental. Y esas secuelas, como dije, la acompañarán eternamente. La triste vida de Asterid Marsh. Esta es tal vez una de las tantas personajes de quienes probablemente los lectores olvidamos con el tiempo o la dejamos de lado de forma rápida. Muchos la conocemos simplemente como la madre de Katniss y Prim, y estoy seguro de que la mayoría la recuerda con el pensamiento cruel de que ella es la mujer que abandonó de cierta forma a sus hijas al morir su esposo, y nuevamente también a Katniss luego de perder a Prim. Obviamente nada justifica el abandono de un hijo, en especial en las circunstancias ya mencionadas. Pero antes de juzgar hay que recordar cuál es la historia detrás de esta personaje, o más bien por qué ella es así. Bueno, al igual que ocurre con la mayoría de los personajes principales, a Asterid los Juegos del Hambre siempre le han costado a un ser querido. En su juventud perdió a una amiga cercana en la cosecha del segundo vasallaje de los 25, lo que de hecho puede parecer poca cosa, pero estamos hablando de una pérdida importante. En el mismo libro se deja ver que ambas eran muy cercanas, por lo que no hay que menospreciar este suceso. Y hablando de su pasado, hay que recordar que ella tenía una vida acomodada para ser del Distrito 12. Su familia tenía un negocio estable, por lo que nunca iba a pasar hambre durante su vida. Pero recuerden que dejó todo por amor. Se enamoró de Burdock Everdeen, un joven pobre que vivía en la Beta. Juntos formaron una familia, y aunque siempre vivían con lo justo, eran felices. Pero con la muerte de su esposo, su mundo se destruyó. Cayó en una profunda depresión que le impedía incluso levantarse de su cama y por supuesto tampoco comía nada. Para muchos afortunados que nunca han experimentado la depresión, tal vez les cueste dimensionar esto, pero créanme que esto les pasa a muchas personas y de la misma manera. Cuando se recuperó lo suficiente, se dio cuenta de que había de cierta forma abandonado a sus hijas, las cuales habrían muerto de hambre si no fuera por la determinación de Katniss, por lo que el peso de sus errores la acompañó por muchos años. Después, su relación con Katniss fue fría y cortante. Su hija no la perdonaba por lo que hizo, y Asterid entendía totalmente eso. El peso emocional no la dejaba de atormentar, pero aún así trataba de arreglar las cosas. Claro que posteriormente vio con horror cómo otro de sus seres queridos
y nada menos que su propia hija era seleccionada como tributo para los juegos, para luego ver cómo Katniss se sacrificaba por ella tomando su lugar. Aunque claro, sabemos que ella sobrevivió y tuvieron un poco de paz, pero esa pesadilla nunca acababa. Vio con horror cómo nuevamente Katniss era seleccionada como tributo y nuevamente en un vasallaje. La tragedia irónica de la vida era mucho más cruel de lo que pensamos. Posteriormente fue testigo de cómo su hogar, tal vez muchos amigos cercanos y todo lo que conocía, era destruido por el Capitolio. Y finalmente, sufrió la pérdida de su hija pequeña. Sí, Asterid está en esta lista por una razón. Su vida fue un sinfín de tragedias y sufrimiento. Su dolor era tal que nunca más pudo volver a lo que quedaba del Distrito 12. Repito, nada justifica el abandono de sus hijas. Pero me pregunto, ¿qué habríamos hecho nosotros en su situación? Y antes de llegar al último momento trágico, hay que hacer unas breves menciones tristes. Primero, la muerte de Cinna. Este es otro de esos momentos que nos pilló por sorpresa. Cinna siempre fue un personaje muy secundario. Sus apariciones siempre fueron breves, pero se ganó nuestro cariño desde el primer momento. Fue el primer amigo de Katniss en el Capitolio, su primer aliado. Y es verdad que su muerte estuvo de cierta forma anunciada desde que transformó a Katniss en un sinsajo en el libro En Llamas, pero eso no quita que su ejecución duela menos, en especial en el momento en el que se desarrolló, justo antes de que Katniss ingresara a la arena. Fue simplemente cruel ser testigo de cómo los agentes de la paz reducían al pobre hombre a golpes como una forma de tratar de desequilibrar a la chica en sus juegos. Un recurso bastante trágico. Segundo, la muerte de Vox. Sé que fue un personaje que conocimos poco y al final de la trilogía, pero al igual que pasó con Cinna, Vox se volvió una pieza importante como nuevo aliado de Katniss. El hombre era un militar curtido y algo serio, pero tenía un buen corazón. Sabía perfectamente lo que la chica había sufrido y no estaba dispuesto a hacerle pasar más penurias. Por eso, aunque era leal a su distrito, decidió apoyar a Katniss y asegurarle un mejor futuro. Y claro, eso le costó la vida. Bombardeo al Distrito 8. Este tercer suceso, si lo recuerdan bien, fue otro de los actos más crueles de lo que fue capaz el Capitolio. Claro que en este punto ya no debería extrañar a nadie. El Distrito 8 fue uno de los lugares donde inició la Segunda Rebelión. Su participación en la guerra fue clave debido a la gran cantidad de habitantes que tenía, razón por la cual fue uno de los principales objetivos del Capitolio. En el libro Sinsajo somos testigos, junto con Katniss, de la enorme cantidad de heridos que se iba sumando por culpa de la guerra, pero eso no es lo peor. Como una forma de eliminar aún más la moral de sus habitantes, el Capitolio envió a sus lanzaderas con el objetivo de bombardear un hospital improvisado lleno de heridos. Las víctimas se contaron en cientos, y lo más trágico es que no habían solo guerreros, también habían personas normales, voluntarios que fueron a ayudar. Por eso este distrito sería el que mayor sufrimiento ha pasado a costa del Capitolio, si no fuera claro por la existencia del Distrito 12 y su destrucción. El sacrificio de Max. La veterana vencedora es quizás uno de los mejores personajes que nos pudo dejar el libro En Llamas. La anciana se ganó nuestro corazón desde el primer momento. Al igual que Katniss, se ofreció voluntaria en el tercer vasallaje para salvar a alguien querido. Y junto a su pupilo Finnick, se unió a la lucha de la rebelión sabiendo que probablemente no sobreviviría. Su sacrificio es sin duda un acto de abnegación absoluto hacia algo mucho más grande que ella. Es verdad que su muerte no dolió tanto en las páginas del libro. De hecho, a muchos, y me incluyo entre ellos, la tragedia se sintió más luego de ver la película, en la cual se nos muestra lo maravillosa que era Max. Pero también hay que recordar Amanecer en la cosecha y su participación. Ella desde el principio fue desinteresada y ayudaba a quienes sufrieron lo mismo que ella en los juegos. Desde el principio, fue una mentora para quien lo necesitara, aunque eso le costara la vida. La despedida de Haymitch y Leonor Dove. Los pongo en perspectiva.
Imaginen que, aunque su vida no es fácil y tienen ciertas carencias, de todas formas tienen familia, seres queridos que los quieren, amigos de verdad, un futuro alentador y una pareja que los ama más que a la vida misma. Ahora piensen que te quitan todo eso por una injusticia. Pues eso le pasó a Haymitch cuando fue obligado a participar en los Juegos del Hambre. Es un momento donde cada uno de los lectores sentimos una profunda rabia e impotencia al ser testigos de cómo esa injusticia era llevada a cabo. Y si en ese momento no llorábamos de la impotencia, sí lo hicimos cuando Haymitch mira por la ventana del tren hacia una colina en la que se encuentra su novia Leonor Dove, quien no deja de gritar y llorar porque probablemente nunca más lo verá. Ese momento es simplemente desgarrador. Haymitch gana y es castigado. Pienso que no hay peor tragedia que la de Haymitch Abernathy. Sé que dije originalmente que este top no estaba en orden del menos doloroso al más doloroso, pero creo que hice trampa sin querer. Porque francamente, este es para mí el momento más trágico de toda la saga. No quiero hablar tanto de la historia del libro Amanecer en la cosecha. De hecho, pueden ver un video que hice hace tiempo sobre el tema, que a su vez se va a acoplar a otro video que voy a subir de la vida de Haymitch dentro de poco. Pero aún así, no puedo evitar sentir un gran dolor por la vida de este joven. Después de todo lo que pasó, después de perder a sus amigos y aliados, después de ser torturado física y psicológicamente, él por fin puede volver a casa. Pero las cosas no salen como él esperaba. Su victoria, que fue lograda usando la arena contra el Capitolio, provoca represalias brutales. Primero asesinan a su madre y su hermano pequeño, incendiando su casa con ellos dentro, justo en el momento en que Haymitch regresaba de los juegos. El pobre no tuvo oportunidad de verlos una vez más. Una de sus pocas alegrías, al volver, era poder reencontrarse con su familia. Pensaba que las muertes ya habían acabado, pero no, tenía que recibir un castigo. Pero aún después de eso, a Haymitch le quedaba alguien, su amada Leonor Dove, quien lo recibe como se podría esperar, con mucho cariño y obviamente devastada por todo lo ocurrido. Pero la tragedia aún no terminaba. Ella es envenenada y agoniza en sus brazos. Imaginen eso. Literalmente cada ser querido suyo murió, y en un lapso de tiempo muy corto. El pobre Haymitch no tuvo tiempo de procesar una muerte para luego tener que sufrir otra. La saga deja claro que ganar no significa sobrevivir. Como dije anteriormente, alguien que lo tenía todo, lo perdió todo. Sé que la saga siempre se ha centrado principalmente en Katniss y todo su sufrimiento, pero pensemos un momento en cómo terminó todo. Sí, Katniss es una de las personajes que ha sufrido más dolor y más pérdidas durante toda la historia, pero no es el personaje que más ha sufrido. Ese puesto se lo queda Haymitch. ¿Y saben por qué lo digo? Porque Katniss tuvo un futuro esperanzador. Aunque sufrió secuelas mentales y físicas, aún le quedaban personas que se preocupaban por ella. Aún tenía a Peeta, quien fue su punto de apoyo y quien le devolvió las ganas de vivir. Pero Haymitch no tenía a nadie. Es verdad que aún conservó una bella relación con los chicos, pero eso no significa que ellos le darían una razón para vivir. Como vimos en el libro Amanecer en la cosecha, Haymitch se mantuvo en la lucha solo porque Katniss, la hija de su mejor amigo, lo necesitaba. Solo porque le prometió a su novia muerta que no dejaría de luchar. Y lo hizo. Cumplió su promesa. Pero, ¿y luego qué? ¿Qué pasa luego de que cumpliste tu objetivo? Algunos dirán, puede vivir su vida en libertad. Pero ¿libertad en base a qué? No tiene a nadie realmente. Sus traumas hicieron que se volviera un hombre tosco y malhumorado, con una personalidad difícil de aguantar, por lo que las pocas personas que realmente lo aguantaban eran aquellas que sabían exactamente por lo que había pasado. Y no hay muchas personas así, ¿verdad? Solo Katniss y Peeta. Y aún así, ellos también tenían que vivir sus vidas. Tuvieron hijos. No podían cuidar al viejo Haymitch eternamente, y él tampoco quería eso. Por lo que una vez acabó la lucha,
Una vez que sus queridos pupilos estuvieron a salvo, y ya todo terminó, Haymitch no tenía absolutamente ninguna razón para vivir. Nada. Por eso el final de su historia es tan triste, porque los fantasmas de su pasado lo siguieron atormentando eternamente, esperando el momento de su inminente deceso. Eso es lo último que sabemos del hombre, que en poco tiempo su cuerpo ya no aguantará más el alcohol y simplemente morirá. Por eso para mí, la historia de Haymitch es la más trágica de todas, porque a diferencia de Katniss y Pita, él no tiene una conclusión satisfactoria. Su final es simplemente triste. Y bueno, hasta aquí llegamos con este triste análisis. Espero que no hayan llorado tanto, o en realidad sí lo espero, porque seamos realistas. ¿Qué persona no soltaría una lágrima luego de esto? En fin, gracias una vez más por ver el video. Espero que les haya gustado. Como siempre, recuerden darle like y así el algoritmo me ayuda a llegar a más personas. Y dejen en sus comentarios cuáles son sus momentos trágicos de la saga favoritos y cuáles creen que deberían haber estado en esta lista. Les repito que me encanta leer sus comentarios. En fin, espero verlos pronto en un nuevo video. Probablemente el próximo que saque de los Juegos del Hambre sea la historia de Haymitch. Ese será un trabajo bastante arduo, como el video de Katniss, así que espero que les guste. Se despide una vez más su tributo aliado Nico Reader, y recuerden, nadie gana los Juegos del Hambre. Hay sobrevivientes.